Prepárate para saber cuál es la mejor inversión que vas a hacer este año. Tu mejor inversión. ¿Estás aprendiendo a cómo manejar el dinero? Estás en el canal Mi País Rico es Argentina. Te llevas educación financiera, contenido de valor y desarrollo personal. Hoy vamos a hablar directamente de las finanzas. Te doy la bienvenida a este canal y quiero que te sientes con una lapicera y una hoja o tal vez tu agenda y tomes nota de esto que vamos a hablar del dinero. ¿Cómo podemos manejar el dinero correctamente en el mes? ¿Y qué tenemos que saber de la inversión y por qué es tan importante? Más allá de que estemos en algún trabajo fijo, más allá de que no tengamos ingresos todavía, si ya tenés Mercado Pago a partir de los 13 años o bien tenés 80 años y querés manejar muy bien tu jubilación o estás con alguna empresa y querés saber un poco más porque tuviste un año caótico el año pasado, porque no pudiste cumplir con tus metas o tal vez te desorganizaste porque te surgieron imprevistos. Hoy vamos a hablar del ingreso fijo, el ingreso variable y cómo invertir en lo correcto. Mira, el ingreso fijo, muchos hablan de ingreso fijo. Podés tener varios autores. Yo siempre te voy a recomendar a Harv Eker, que fue un gran inversor que estudió muchísimo esto y que en 2 años y medio logró vender su cadena de gimnasio y ponerse su negocio de capacitación. Y es muy importante tomar los distintos consejos de distintas partes del mundo porque es ahí donde aprendemos qué hacer en los momentos difíciles, en los momentos donde tal vez no tenés un ingreso fijo o tenés un ingreso fijo pero estás emprendiendo. Entonces los ingresos fijos son esos ingresos que vos tenés por un sueldo, porque un sueldo, un salario, porque todos los meses estás contando con ese dinero. Y el ingreso variable es ese que varía porque hiciste una venta que no la realizás todos los meses o porque estás trabajando un punto clave en el año. Por ejemplo, en las fiestas vas a tener ingresos variables, vas a tener ventas extraordinarias que no pensabas vender o tal vez hiciste un buen negocio. Ese dinero casi no lo vamos a usar para contar las inversiones porque es un ingreso variable. Vamos a hablar después de eso en otro programa porque por supuesto que hay que saber muy bien, pero hoy nos vamos a manejar con ese ingreso fijo, ese sueldo fijo que tenés o con eso que contás todos los meses, que tal vez te hacen una transferencia o tal vez te acostumbraste a tener esa cantidad de ventas. Esto pasa mucho en los comercios que se acostumbran a tener tantas ventas por mes, como que ya tienen estudiado ese mercado, ese movimiento y tienen, no son variables en el caso de los comercios, pero es importante saber que están contando con esa cantidad de dinero y no varía tanto porque ya tienen estudiado cuántas compras y cuántas ventas van a hacer en el mes. Entonces el ingreso fijo vamos a separarlo en los gastos que son urgentes, que son los gastos necesarios, porque los gastos urgentes son aquellos que sí o sí tenemos que pagarlos en el mes, como la alimentación, como los servicios, como la salud. Son gastos urgentes, necesarios. Algunos separan el término urgente del necesario porque en realidad en otros autores vas a ver que el gasto necesario no es urgente, pero es importante. Pero bueno, vamos a poner los gastos urgentes, pero son los gastos también fijos del mes. Ingreso fijo, gasto fijo. Yo le voy a poner gasto fijo mejor. Que es el gasto que vos ya sabés que sí o sí tenés que pagar esas cuentas, que sí o sí en este mes vas a gastar todo eso. Y ahí vas a poner los gastos que ya tenés comprometidos de tu sueldo. Acá podés poner los alimentos, salud, también podés poner bueno, los alimentos, la salud, la escuela, y vos sabés que son gastos que sí o sí los vas a hacer. En realidad la escuela, como los seguros, como algunos tipos de servicios, no son urgentes, pero sí son necesarios. Por eso hay que dividir bien los términos, pero en realidad ya son gastos que tenemos comprometidos en el mes y que vamos a asegurar gastarlos porque ya estamos utilizando ese servicio.
Pero a todo esto le vamos a calcular entre un 50 y un 60% de nuestros ingresos. Lo importante es entender, acá quiero que prestes atención, que esto es entre un 50 y un 60%. Si estos gastos fijos nos están costando un 80 o un 90%, hay que prestar atención y hay que hacer reducciones, porque en realidad después vamos a dividir el sueldo, el 30% en capacitación, el 20% en salidas y algunos van a tomar el 10% de ahorro. Entonces, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque acá vamos a comprometer nuestro ingreso para poder empezar a hablar de inversiones. ¿Qué pasa si estamos teniendo de gastos fijos un 80 o un 90%? Tenemos que tomar coraje y analizar el mes anterior de nuestro ingreso para motivarnos a saber qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos incurriendo a gastos muy pero muy grandes. Estos gastos pueden pasar por distintos motivos. No quiero que te vayas del canal ni que te asustes ni que te baje la energía hablar de esto. Por lo contrario, esto tiene que ser súper motivador, porque si hoy estás pasando por momentos incómodos, quiere decir que tu vida está cambiando. Y los grandes millonarios del mundo han pasado por momentos más que incómodos, incluso se han quedado sin dinero y endeudados. Hablar de deudas es una de las motivaciones más importantes, pero a muchas personas les ocasiona dolor de cabeza, les ocasiona malestar. ¿Por qué? Porque no se han asesorado. Cuando vos tenés una deuda es lo mismo que cuando tenés una enfermedad, es lo mismo cuando estás mal del amor. Tenés que ir a una especie de terapia o agarrar unos libros o empezar a entrenar, porque en realidad no incurrimos a un asesor financiero que nos diga por qué estamos teniendo estos síntomas. Y estos síntomas pasan porque muchas veces no nos aprendimos a valorar, no nos enseñaron que antes de pagar estos ingresos fijos, primero tenemos que pagarnos a nosotros mismos. O sea, antes de efectuar el primer pago del mes, tenés que pagarte primero. Y eso es algo importantísimo. Este año que voy a abrir la academia Mi País Rico es Argentina, que la verdad va a ser para menores y mayores de 18 años. Van a tener educación financiera, incluso las personas que tal vez no estén en una escuela, porque es importante que aprendan que pagarse primero lo cambia todo. Cuando vos te pagás primero, cuando vos apartás del sueldo el 10%, que va a ser para vos, para tu crecimiento, tal vez para ahorrarlo, para una inversión, que después vamos a hablar de esto, es importante entender que eso lo cambia todo. Cuando vos te pagás primero como si fuera una obligación, como si fuera un impuesto, como si fuera una tarjeta, como si fuera un no negociable, te das cuenta que más allá de todas las obligaciones que vos incurras, estás enseñando a que siempre vas a tener una reserva y nunca, pero nunca vas a pasar un gran malestar. Y esto es importantísimo entenderlo, porque en realidad cuando se hereda de pronto, cuando no aceptamos muchas transferencias o tenemos vidas de padres y abuelos que siempre nos han pasado el dinero, las propiedades, los bienes, nunca se nos ocurrió que el mantenimiento iba a ser más grande que el ingreso. Nunca se nos ocurrió ahorrar para poder mantenerlo, y también ocasiona mucho miedo hacer algún tipo de inversión, porque como no se sabe cómo se genera el dinero, ese mismo miedo viene para la inversión. Como no sé cómo lo generaron, tengo miedo de invertirlo, entonces lo dejo tal vez en una propiedad que alquilo, o no lo quiero mover y lo dejo en una caja de ahorro, o se lo doy a otra persona para que lo tenga y esa persona cuide de mi dinero y de mis bienes, y así a largo plazo voy perdiendo todo porque estoy actuando con temor. En cambio, cuando vos tenés educación financiera, cuando te enseñan a pagarte primero, o cuando vos pasaste por un mal momento y decidís ver un video como esto porque sos una persona entrenable, sos una persona moldeable, humilde, entonces tenés la posibilidad de hoy revertir tu vida. Y no interesa la edad que tengas, interesa que te desafíes a esa incomodidad de pagarte primero, porque en realidad el ser humano, al vivir en modo de supervivencia, ¿qué le pasa? No puede pagarse primero, no puede valorarse primero,
porque piensa que si no va a estar faltando a las obligaciones. Y como estamos acostumbrados a supervivir, a ponernos en último lugar, a primero ir a hacer el salvataje del otro, esa costumbre también se ve posicionada en los ingresos. Por eso es tan importante la educación financiera. Pero para hacerte más claro y que este programa sea súper revelador, porque no sé, ya voy 10 minutos porque lo tapé con la cámara. Quiero decirte algo muy especial, vamos a ampliar de esto en la semana, pero no quería que te pierdas el programa de hoy. En lo primero y en lo mejor que tenés que invertir, esa gran inversión que me decís, ¿en qué invierto? En bitcoins, en propiedades, en bienes raíces, en mi logo, en mi marca, ¿en qué tengo que invertir para que me vaya bien en mi vida? ¿Cuál es esa inversión que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que hoy está dejando dinero en el mundo? Bueno, hoy te voy a decir unas cositas para que te lleves estas pequeñas ideas, tips, para que no te quedes con lo poquito. Primero y principal, que quiero que sepas que el dólar es una buena moneda para invertir, por supuesto que sí, los plazos fijos. Hoy Estados Unidos demuestra una seguridad jurídica donde muchos deciden invertir en sus empresas, en su bolsa, monetizar por las redes, que todo paga un porcentaje porque supuestamente tienen esa seguridad jurídica. Pero muchas partes de América Central, muchas partes en otros países no invierten en el dólar, están dándole otra vez esa posibilidad al oro. El oro está llevando un máximo nivel en el mundo y se vuelve al oro. El oro está valiendo más porque se sigue usando de respaldo para algunos países. Otros países están confiando en el euro y otros países están confiando en invertir en la tecnología. Ahora bien, los recursos naturales también son de respaldo como fuente de inversión. Pero yo te voy a decir algo que es muy importante y quiero cerrar el programa con esto. La mejor inversión, más allá de que estamos hablando de inteligencia artificial, de invertir en este nuevo mundo virtual o invertir en monedas electrónicas, invertir en una empresa, en mi firma, invertir en todo eso que quieras invertir, en autos, o tal vez estás haciendo un emprendimiento y querés saber más, quiero contarte que en un principio los primeros 5 años, los más importantes, aunque seas chico o aunque seas bien grande, tenés que invertir en vos. Tenés que invertir en vos, tenés que invertir en vos y eso siempre va a tener retorno. Por eso, si hoy no te alcanza el dinero, si vos hoy no estás bien con el dinero, primero tenés que invertir mucho en vos, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo intelectual, en libros, en capacitaciones, en cursos. Y esto, ¿sabes por qué te lo digo? Porque toda esa inversión tiene retorno. Tiene retorno. Y hoy por ahí te estás endeudando para un viajecito, pero no querés tomar una deuda para tu capacitación. Quiero contarte que esto es fundamental, lo que te lo digo yo, y te lo digo yo, que también invierto en mí, y te lo digo de muchos empresarios muy importantes del mundo, inversores, personas que entrevisté que tienen grandes empresas, mentores, capacitaciones. La mejor inversión siempre está en vos. ¿Por qué? Porque ahí te van a explicar primero el desarrollo que tenés que tener en tu cerebro para poder afrontar los miedos, los desafíos, esas incomodidades, porque en realidad no te van a enseñar en la escuela a estar incómodo, al contrario, te van a decir que estés tranquilo, pero en realidad es una incomodidad buena de la que te hablo, es una ambición buena de la que te quiero contar, es un crecimiento espectacular que es incómodo pero es de crecimiento. No nos enseñaron a estar incómodos para crecer, pero es importante entender esto antes de empezar con las inversiones. Es importante romper patrones, miedos, decisiones, porque en realidad cuando vos aprendés a incomodarte, cuando vos aprendés a crecer, cuando vos aprendés de otras personas que les pasaron muchas cosas, pero siguieron invirtiendo en su crecimiento personal y ves los resultados, te das cuenta que necesitas tener esos libros de esas personas que hoy lo están haciendo, que están comprometidas, esos asesoramientos de resultados en tu campo, en lo que vos quieras dedicarte, esas charlas
esas juntas, esos emprendimientos, esas reuniones de capacitación, esos lugares donde las personas están dispuestas a salirse de lo fijo, de lo que están acostumbrados. Y esto es importante contárselo a los chicos porque muchas veces como no pueden salirse de lo fijo, si algo no les resuena, ya les parece loco, inestable, ridículo. Hoy tenés que acostumbrar a tu cerebro a que cuando lo está dando todo, recién está dando un 5 o un 10% de su verdadero potencial. Por eso te invito a invertir en vos. Y qué más lindo para terminar este programa que sepas esto. Ya que hablamos de las inversiones nacionales, internacionales, ya que hablamos de lo que hoy elige el mundo hacer, lo mejor que podemos hacer en la Argentina es invertir en nosotros mismos, en nuestra propia educación financiera para dejar de buscar afuera lo que ya tenemos adentro. Esto es importantísimo que lo entiendas porque muchos países invierten muchísimo en su educación y eso se le da la importancia fundamental para que no tengan que salir a buscar afuera. Al contrario, compran gente y la llevan a su país porque creen y sienten que lo tienen todo. Y nosotros también lo tenemos todo. Y ahora con esta academia, Mi País Rico es Argentina, vamos a tener educación financiera para todo público. Para los jóvenes, para los adultos, para los grandes. No importa que no sepas leer y escribir. Importa que te comprometas con esa disciplina que estoy dispuesta a explicarte para que lleves tu vida a un máximo nivel. No te voy a dejar en lo poquito, te lo voy a contar en otro programa. Ahora sí, espero que te haya gustado el programa de hoy. Te mando un abrazo, que seas muy feliz. Acordate que la Argentina es un país muy, pero muy rico, que las Malvinas son argentinas, que si tu cambio empieza, empieza ahora. Y te voy a decir algo más. El día no termina hasta que tus metas están cumplidas. Así que si querés que empiece tu cambio, es ahora. Chau.